Cortamos 1 metro de hilo. Si desean puede ser más largo, pero este tamaño es ideal para que no se nos enrede. Y utilizaremos esta aguja. Enhebramos nuestra aguja. Ya la tenemos enhebrada. Ahora en el otro extremo del hilo hacemos un nudo suelto. Tomamos la aguja y la pasamos por el centro del nudo de abajo hacia arriba. Tomamos esta hebra, la más larga, y la pasamos por debajo de la aguja. Alamos el hilo hacia arriba. Ajustamos un poco el hilo. Nuevamente tomamos la aguja y la metemos por el centro del nudo de abajo hacia arriba. Tomamos la hebra larga y la pasamos por debajo de la aguja. Alamos el hilo hacia arriba. Ajustamos un poco el hilo. Continuamos haciendo lo mismo hasta completar 10 puntos. Cuando terminemos el total de los puntos, tomamos la hebra corta y la alamos. Así se cerrará la mitad de la base o el plato de nuestra mochila.
Nos debe quedar algo así. Si observamos, notamos cómo se formó una especie de cadeneta encima del punto, o sea, esta. Por ahí pasará nuestra aguja. Hacemos el primer punto de la primera vuelta. Por aquí pasamos la aguja, de abajo hacia arriba. Tomamos la hebra larga y la pasamos por debajo de la aguja. Alamos el hilo hacia arriba y ajustamos. Metemos la aguja por el mismo lugar donde hicimos el primer punto. La pasamos de abajo hacia arriba. Tomamos la hebra larga y la pasamos por debajo de la aguja. Alamos el hilo hacia arriba y ajustamos. Este será un aumento. Pasamos al siguiente punto. Metemos la aguja por aquí. La pasamos de abajo hacia arriba. Tomamos la hebra larga y la pasamos por debajo de la aguja. Alamos el hilo hacia arriba y ajustamos. En el siguiente punto hacemos 2. En el siguiente haremos 1. En el siguiente 2. En este 1. En este 2. En este 1. En este 2. En este 1. Y ya terminamos la primera vuelta. Comenzamos la segunda vuelta. Metemos la aguja en el primer punto y en este hacemos 2 puntadas.
En el siguiente haremos 1. En el siguiente haremos 1. En el siguiente 2. Seguimos haciendo lo mismo hasta completar toda la vuelta. En la siguiente vuelta hacemos 3 puntos y un aumento. En la siguiente 4 puntos y un aumento. En la siguiente 5 puntos y un aumento. Continuamos haciendo lo mismo hasta el tamaño deseado.